Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, El País en Blanco. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Suscríbase dándonos un like y suscribiéndose a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo como debe ser. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, nosotros siempre en El País en Blanco con los temas más importantes de la República Dominicana y el mundo como debe ser, y estamos analizando lo que ha sido la gran pandemia que estamos teniendo en la República Dominicana con lo que es la pandemia de la fiebre porcina, la fiebre porcina africana, que está acabando con los cerdos en nuestro país, y eso es algo muy grave, situación que se le ha ido de las manos al gobierno, y eso es una situación que tenemos que prestarle mucha atención, porque cuando sucede este tipo de situaciones es algo muy grave y muy delicado para una economía como lo es la República Dominicana. Esto es algo que hay que prestarle mucha atención, que el gobierno central se ha descuidado con esta peste que ha estado afectando a ese gran sector de la agricultura, y ahí tenemos grandes inconvenientes por la situación de que esta es una economía débil como lo es la economía de la República Dominicana. Situación que yo soy partidario de que esa economía que nosotros tenemos, que se basa más en el área de lo que tiene que ver con el turismo y la remesa, se debe de diversificar más para que no dependamos únicamente de esos dos sectores de la economía, sino de varios sectores más, y ese es uno de los sectores que hay que incentivar a que se siga desarrollando, como lo es el sector agrícola, el sector construcción, que son sectores muy importantes en la economía de la República Dominicana. Entonces hemos estado analizando muy de cerca la situación que están viviendo los productores de cerdo en nuestro país, y es una situación muy delicada y muy complicada a la vez, por la situación de que en la República Dominicana tenemos aproximadamente 3 meses donde se han estado reportando una gran cantidad de cerdos que han estado muriendo, principalmente en esa área de la región norte, lo que tiene que ver con Montecristi, Dajabón. Esa es una zona donde hace aproximadamente 3 meses que se están reportando grande cantidad de cerdo muerto, y las autoridades no le han prestado la debida atención. En el día de hoy nosotros hemos estado mirando que la situación se ha ido complicando bastante, cada vez se va complicando más, y eso es algo preocupante en este caso,
por la situación, hoy 8 de agosto del año 2021, siempre ponemos la fecha para que la gente vea que estamos hablando en vivo para su programa El País en Blanco. Y entonces hace justamente 8 días, hoy, cuando el día primero del mes en curso, la Estados Unidos le puso veda a los productos dominicanos que tuvieran que ver con lo que es el cerdo. Ningún producto que contenga cerdo de la República Dominicana puede entrar a los Estados Unidos. Y nosotros lo dijimos la semana pasada en su programa El País en Blanco. Y esa es una situación que era preocupante, porque cuando los Estados Unidos nos ponen una veda para que el producto no entre a su país, es porque Estados Unidos es un país donde se cumplen con las reglas sanitarias, más con lo que tiene que ver con la salud de esa importante sociedad anglosajona. Y eso es preocupante para nosotros aquí en la República Dominicana, por la razón de que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y si Estados Unidos le está poniendo veda a los productos que tienen que ver con el cerdo en la República Dominicana, entonces significa que los demás países también van a poner la misma traba. Y eso es algo preocupante al mismo tiempo, por la situación de que, como hemos estado observando y dándole seguimiento muy de cerca a estos acontecimientos de esta gran cantidad de cerdos que han estado muriendo en gran parte del territorio nacional debido a esta peste de la fiebre porcina africana, eso es preocupante. Y las autoridades, el gobierno central, no le prestó la debida atención a este problema que está enfrentando ese sector de la producción agropecuaria, y eso es algo grave, y en estos momentos entiendo que ha llegado a su tope. ¿Por qué? Yo entiendo que ha llegado a su tope final, por la situación de que hemos llegado a un punto donde las autoridades, ahí nosotros pudimos ver en esta semana que termina de concluir, donde el mismo presidente de la República estaba comiendo cerdo junto con otros funcionarios que tienen que ver con el área agrícola. Entonces, esa es una estrategia que hace el gobierno para poder distraer a la población y que la población vea que si el presidente Luis Abinader está comiendo cerdo es porque los cerdos no tienen ningún inconveniente y que se pueden comer. Esa es una de las situaciones. También en el día del viernes pudimos ver unas declaraciones del presidente Hipólito Mejía, donde el presidente Hipólito le preguntan los periodistas con relación a lo que ha sido la fiebre porcina, y dice que eso no afecta la salud de los humanos y que ahora es que él va a comer chicharrón. Eso lo dijo el presidente Hipólito Mejía. Todo el mundo sabe que el presidente Hipólito es un hombre de un carisma de chiste y que lo coge a relajo. Y esa es la situación para distraer la atención de la población. Pero yo entiendo que las autoridades no deben de prestarse a este tipo de situación, sino a enfrentar el problema en sí. Es un problema que tenemos grave ahora mismo con esta fiebre porcina en el país, porque no se han tomado la medida del lugar, los famosos cordones de protección o de control, para que la enfermedad no se siga expandiendo a nivel nacional.
Ahí pudimos ver la otra semana cuando habló un funcionario que tenía que ver con la agricultura, donde ese funcionario del PRM dijo una tontería y una estupidez, porque las declaraciones que dio ese funcionario es que la muerte de los cerdos se debía a la contaminación, a la insalubridad, es decir, los sucios que estaban donde estaban esos cerdos. Y eso fue algo que nadie se lo puede creer, ni siquiera él mismo que dio esas declaraciones, como nosotros lo dijimos la semana pasada, porque nosotros le hemos estado dando seguimiento a estos temas que son tan importantes para la sociedad. El País en Blanco es el único programa que se mantiene al servicio del pueblo y el programa más visto y escuchado de los domingos. El País en Blanco, porque informa a la sociedad y al mundo como debe ser, y esa es nuestra meta. Entonces, cuando ese funcionario dice que se debía a la insalubridad de los cerdos por lugares sucios, todo el mundo sabe y conoce, toda aquella persona que sabe qué es un cerdo, que un cerdo es un animal que come de todos. Un cerdo es un animal que está para limpiar la tierra, que come de todo, y que eso es lo de menos que esté en lo sucio. Porque ¿con qué se baña el cerdo? El cerdo se baña con lodo. Usted le pone una manguera de agua a un cerdo y el cerdo queda limpiecito. Y si él tiene la oportunidad de soltarse de donde está trancado o amarrado, casi limpio, entonces él lo que va a hacer que se va a bañar en el lodo, porque el cerdo entiende que cuando se baña, que está enlodado entero, que no tiene ni siquiera una pestaña limpia, él entiende que ahí es que él está bañado y que ahí es que está bien. Entonces, el cerdo lo que come es desecho, basura y de ese tipo de situaciones. Entonces, esas declaraciones que dio ese funcionario fueron declaraciones tontas y estúpidas a la vez, porque eso no se corresponde con la realidad. Entonces, en el día de hoy nosotros hemos estado mirando y dándole seguimientos muy de cerca a esta situación, donde la prensa está recogiendo los diferentes medios de comunicación, ya sea la prensa escrita, los periódicos escritos, la televisión, medios digitales y otros medios de comunicaciones, donde en el día de hoy 8 de agosto del año 2021, la libra de pollo se encuentra entre 90 y 100 pesos en los sectores más populares. Llámese los colmados y ese tipo de expendio de comida de la canasta familiar. Entonces, cuando nosotros vemos que el aumento de la libra de pollo ha excedido los 80 pesos, que se encuentra a 90 y a 100 pesos en algunos lugares, como yo pude comprobar en algunos colmados en el día de hoy, 28 de agosto del 2021, donde yo pude investigar algunos colmados y los precios oscilaban entre los 80 y 100 pesos la libra de pollo. Es algo que llama mucho la atención y preocupante a la vez. Si nosotros observamos la publicación que hizo el periódico de El Nacional de hoy, domingo 8 del mes de agosto del año 2021, lo podemos ver aquí. Nos vamos directamente a la página 6 de este periódico y muestra donde la cantidad continúan caro, la escasez en el mercado de los pollos, como podemos ver aquí. En el País en Blanco no hablamos mentira, el País en Blanco hablamos con pruebas, porque nosotros, a pesar de que hacemos comunicaciones, somos abogados y politólogos, usted lo puede ver ahí.
Dice esa información, dice, la escasez de pollo agudizó ayer mientras el precio de la libra de dicho producto se elevó hasta 85 pesos, lo que ha provocado un aumento del consumo de gallina que se oferta a 70 pesos en puesto de venta. La escasez es notoria en mercados locales debido a que la cantidad de dichos productos que reciben los vendedores es menos de la mitad de la que le llegaba en tiempo normal. Entonces, eso en el periódico aparece que la libra de pollo está a 85 pesos. Pero cuando usted se va directamente a los colmados, que es donde compra la clase más desposeída de nuestro país, usted se va a dar cuenta que la libra de pollo no está a 85 pesos, sino va a encontrarse de frente a la realidad y va a ver que la libra de pollo oscila, como yo le había dicho, entre 80 y 100 pesos. Esa es la realidad, porque yo hice esa investigación en el día de hoy en varios colmados de aquí de Santo Domingo Este y pude comprobar la información. Entonces, eso es algo muy grave, especialmente para la clase más desposeída, porque un trabajador no puede comprar otra cosa que no sea pollo, por la situación de que está muy caro. Y es hasta ahora la más barata de las demás, porque ya con esta fiebre porcina africana que está afectando a gran parte del territorio nacional, entiendo que la población debe esperar para consumir esta importante carne de cerdo tan buena que es. Entiendo que se debe esperar porque el gobierno central no le ha dado una explicación real a la población de cuál es el panorama y cuál es la situación que tenemos con esta fiebre porcina africana en el país. Entonces, hay que esperar, porque si Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y estableció veda que prohíbe a que entre cualquier producto que tenga que ver con cerdos de la República Dominicana a ese país, es porque la situación de salud es delicada. Y esa es la realidad. Entonces hay que ver, el gobierno debe explicarle a la sociedad cuál es el problema en sí, porque no se trata de algo tan sencillo, es algo más grave de lo que se puede imaginar, porque es una situación que se viene dando hace varios meses, unos 2 o 3 meses, y comenzó en Montecristi, que nosotros lo habíamos dicho aquí en su programa El País en Blanco, y las autoridades no habían tomado las medidas del lugar. Entonces, el gobierno debe explicarle al país qué es lo que ha sucedido. Yo tengo informaciones de que algunos técnicos expertos en el área han sido cancelados del sector agrícola y que ahí se han llevado personas que no tienen conocimientos ni saben lo que están haciendo. Ese es un gran error que hay que corregir, porque la situación que tenemos en el país ahora mismo con la fiebre porcina, debe haber un equipo que esté preparado, que conozca de lo que es esta enfermedad y puedan tomar las medidas del lugar, porque es una situación muy grave la que estamos viendo con la cantidad de cerdos muertos a nivel nacional, y eso es muy grave. Entonces, si el gobierno central ha cancelado esos técnicos que han sido los expertos en esta área y que tienen conocimiento de qué es lo que se podría hacer, yo entiendo que el gobierno debe de nuevamente contratar a esa persona y que se tomen las medidas del lugar, porque esto se trata de algo muy grave de la salud del pueblo dominicano.
y eso es delicado, muy delicado y más para la economía. Entonces, esa política que ha implantado el gobierno central de salir a sacrificar los cerdos, yo entiendo que es una política que hay que evaluarla y prestarle mucha atención por la situación, la cantidad de cerdos que ha muerto. Esos productores entienden que el gobierno se la debería de pagar, pero el gobierno no lo está haciendo así. Las medidas que ha estado tomando el gobierno es que salen a inyectar los cerdos para que los cerdos en varios minutos mueran, y entonces esos cerdos que son sacrificados, en otra palabra para que entienda el pueblo común, esos cerdos que mata el gobierno son los que entonces le pagan a los productores, pero tampoco se le pagan a su debido precio, se le da algo, pero ese algo que le da el gobierno por cada cerdo que mata a su dueño es algo que no da ni siquiera para poder remunerar lo que ha sido en ese caso, la alimentación de esos cerdos. Por eso nosotros hemos estado dándole mucho seguimiento y hemos estado mirando donde una gran cantidad de productores de cerdo le han pedido al gobierno que aumente la cantidad de dinero en pago, porque esos productores tienen grandes deudas con los suplidores del alimento de esos cerdos, y lo que el gobierno le da no alcanza ni siquiera para pagarles a esos suplidores de alimentos que ya están endeudados, y son situaciones difíciles donde esos productores en estos momentos ni tienen los cerdos, pero tienen la deuda de los alimentos para la alimentación de esos cerdos. Entonces eso lo están pidiendo los grandes granjeros a nivel nacional, porque hay más de 11 provincias que han estado afectadas por esta fiebre porcina, y eso es algo que hay que prestarle mucha atención a este tema. Es un tema más grave de lo que se puede imaginar, porque hay un sector importante de la sociedad dominicana que depende de esa importante rama de la agricultura, y eso es importante, hay que prestarle mucha atención, y el gobierno no está tomando el caso como se debe tomar y la atención que debe tener en este tipo de situaciones, y eso es muy grave. El gobierno central tiene que enfocarse en hacer el estudio correspondiente y dar un informe con todos los detalles posibles para que la población lo pueda entender y pueda comprender cuál es la situación que está teniendo la República Dominicana con esta enfermedad de la fiebre porcina, porque aparentemente aquí hay grandes intereses, y esos grandes intereses chocan con lo que es la realidad, y eso es así. Entonces el gobierno tiene que prestarle mucha atención a esto, porque se podría convertir en un tema muy delicado, como nosotros pudimos ver en los gobiernos del PRD en los años, si no me equivoco, 70 y 80, los gobiernos de Antonio Guzmán y Jorge Blanco, donde en esos gobiernos del PRD sacrificaron todos los cerdos para entonces traer cerdo extranjero. Entonces ahí se está especulando que en los gobiernos del PRD, porque cuando se trata del PRD y el PRM se trata de lo mismo, porque son la misma gente y la misma figura, los mismos actores, pero en épocas diferentes. Es lo mismo, PRD y PRM es los mismos. Entonces se está especulando, se está dando a entender de que en los gobiernos del PRD es donde se inventan la pandemia para acabar con los cerdos, y entonces eso se puede politizar. Entonces yo entiendo que son temas que no se deben politizar, sino que son temas de salubridad para la sociedad dominicana, y que no podemos
caer en esos ganchos. Ya he escuchado a algunas personas en la calle tratando de politizar el tema y han dicho que en los gobiernos del PRD siempre se matan todos los cerdos para entonces traer cerdo nuevo de otras naciones para que entonces el grupo que trae esos cerdos convierta eso en un monopolio y entonces ese monopolio va en beneficio de ese grupo. Entonces eso hay que prestarle mucha atención a eso. Mucha atención a eso. El gobierno, si va a seguir sacrificando esos cerdos, que le pague a esos productores el valor real de lo que corresponde por cada sacrificio de esos cerdos. Y yo entiendo que no se deberían de sacrificar los cerdos que no están enfermos por la situación de que lo que se debe de tomar la medida del lugar, la prevención para aquellas provincias que todavía no tienen la fiebre porcina africana, para que entonces se protejan esos importantes sectores o regiones donde todavía no haya llegado la fiebre. Estuve mirando un informe detallado donde dice que en el caso de Moca, que Moca todavía no tiene la fiebre porcina, y es extraño porque si Santiago y San Francisco la tienen, entonces ¿cómo es posible que Moca, que está en el centro de esas dos provincias, Moca no la tiene? Y Moca es la principal provincia productora de cerdo a nivel nacional. Entonces, si no la tiene Moca, hay que prestarle mucha atención para que entonces se proteja esa franja importante y se pueda mantener un cordón de control de esa terrible enfermedad para la familia porcina. Ahí también estuve mirando un informe que estuvo dando en el día de antes de ayer, en el día del viernes, en uno de los programas de más influencia de la semana, programa de radio, donde había un funcionario del gobierno, del ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura, y decía ahí, estaba hablando de que la enfermedad no afectaba directamente a los humanos y que se podría seguir consumiendo la carne de cerdo, pero al mismo tiempo decía que había que tener muchos cuidados porque un hueso de uno de esos cerdos que estuviera infectado podría seguir infectando a los demás cerdos. Entonces eso es algo que no está demostrado todavía y es algo como chocante que a la vez contradice a la realidad, porque si no le hace daño al ser humano, ¿cómo es posible que después un hueso, decía él, de un cerdo que ya haya sido contaminado, podría entonces seguir contaminando a los demás cerdos que estén sanos? Y eso hay que prestarle mucha atención directamente a eso, para seguir protegiendo esa gran parte de la economía nacional. Esa es la situación. Por eso entiendo que en este tiempo le hago un llamado al gobierno central de que dé las informaciones correctas, de que dé las informaciones que el pueblo necesita, porque no es una cosa tan sencilla como la que tenemos en estos momentos con la fiebre porcina, donde también estuvimos mirando en esta semana que el embajador de China en el país le está diciendo al gobierno que si necesita su colaboración, que están a la disposición, porque como la República Dominicana tiene acuerdos comerciales con China, acuerdos estos que fueron firmados en la pasada administración de ese eminente canciller Miguel Vargas Maldonado y el presidente Danilo Medina, esos acuerdos son muy importantes. Y si ellos están ofreciendo lo que es
esa colaboración. El gobierno central, el gobierno dominicano, debe aprovechar esta oferta y adquirir esos importantes aportes de China para tratar de controlar esta gran peste que está afectando a las familias porcinas en la República Dominicana. Entonces creo que el gobierno debe aceptar eso. Es una situación que se le ha ido de las manos al gobierno, como hemos visto. Si ya tenemos casi 3 meses con cerdo muriendo en el país y el gobierno no le prestaba atención, entonces ya hemos llegado a un punto muy grave la situación y hay que prestarle atención a esto ya, porque hay grandes cantidades de provincias afectadas y entonces se va a convertir esta peste porcina en una peste también para el bolsillo de los más desposeídos, porque con una libra de pollo y en escasez, que muchas veces no es que están escasos, sino es que los productores comienzan con la especulación para que entonces se venda más caro. Y eso es triste y lamentable, que ahora en estos momentos una libra de pollo esté oscilando entre los 80 y 100 pesos en un tiempo de una crisis sanitaria y además también económica como vive la República Dominicana, que al pueblo se lo está llevando quien lo trajo, con una alza de todos los productos de primera necesidad por la nube, y no hay gobierno, no hay autoridad que le ponga control a este desorden comercial que vive la República Dominicana, y que ahora con esta peste que el gobierno ha dejado que afecte a gran parte de la población porcina, entonces encima de eso las especulaciones de los productores de la carne blanca, como la gente le dice, que es el pollo, entonces esté a uno, en este caso, a una gran cantidad, un precio muy elevado, de entre unos 80 y 100 pesos. Y entonces eso es grave para lo que es la población dominicana. Entonces, desde aquí el llamado al gobierno central que aproveche esta importante decisión de oferta de colaboración de China para contrarrestar la peste de la fiebre porcina, y que se rindan los informes correctos para que el país sepa cuál es la situación y cuáles los pasos a seguir, y con la decisión al sacrificio de esta gran cantidad de cerdo, y tomar en cuenta a esos productores que no tienen otra vía más que únicamente la que le ha dejado el gobierno, de pasar más trabajo de la cuenta, porque tienen una cantidad de deuda acumulada y además de eso no tienen los cerdos, y eso es más grave de lo que uno se podría imaginar para estos importantes productores de cerdo en la República Dominicana. El gobierno central que preste la atención necesaria, que le dé la colaboración y que le paguen su cerdo. Ojalá le paguen todos los cerdos que se han muerto a esos productores, porque el Estado Dominicano debe de prestarle atención y ponerle la mano de ayuda a estos grandes productores y pequeños de cerdo a nivel nacional, que muchas veces es el único sustento que tienen para su familia. Vamos a una pausa y regresamos en breve instante.